Hola a todos, es un gusto saludarles. Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar viendo una técnica de traducción de textos y la vamos a poner en práctica. Así que les aconsejo de que tomen sus materiales para hacer apuntes y que vayan haciendo el paso a paso conmigo en la traducción de este pequeño párrafo. Empecemos viendo cuáles son los pasos a seguir. Primero vamos a reconocer los signos de puntuación. ¿Por qué? Porque estos signos de puntuación nos ayudan a identificar las ideas. Los puntos marcan las ideas y esta organización nos va a ayudar también a la hora de traducir, ya que vamos a traducir idea por idea. Luego vamos a identificar palabras. Estas palabras van a pertenecer a las palabras funcionales. Entre las categorías de palabras funcionales tenemos preposiciones, conjunciones y determinantes, que son justo los más comunes que podemos encontrar en párrafos. Y por último vamos a estar buscando las palabras clave, que son aquellas que tienen mayor significado. Como se recordarán, pertenecen a las palabras de contenido. En estas se incluyen adjetivos, adverbios, verbos y sustantivos. Ahora sí, miremos cuál es el párrafo con el que vamos a estar trabajando en este video. Les aconsejo de que se tomen un momento, pausen el video, lo lean para así hacerse una idea de a qué es a lo que nos vamos a estar enfrentando. Ahora sí, empecemos a seguir el paso a paso para traducir este párrafo. Como bien les decía, primero tenemos que identificar los signos de puntuación. Como ya habrán leído el párrafo, probablemente ya los habrán identificado, pero les voy a señalar de color para que ustedes también los miren. Tenemos entonces puntos que nos dividen el párrafo en 3 oraciones y tenemos una información que está en paréntesis y en comas, que si nos recordamos la función de esta información es para explicar contenido del mismo párrafo. Entonces, si bien sigue siendo importante, pero de alguna manera no es tan importante como la información principal en las oraciones. Entonces, para que se nos haga más fácil, dividamos el párrafo en las 3 oraciones. Y también señalemos la información en paréntesis. Entonces, así es como ya hemos completado nuestro primer paso. Ahora tenemos que identificar las palabras funcionales, como les decía. Entre estas tenemos preposiciones, conjunciones y determinantes. Las preposiciones son muchas más igual que los ejemplos de conjunciones y determinantes que he puesto, pero estos son para refrescarles una memoria de algunos que probablemente ustedes ya conozcan en inglés. Si bien las funciones de estas palabras son bastante diferentes, algunas veces tenemos palabras que se repiten, ya sea como conjunción o como preposición. Algunas veces las preposiciones, en su caso, hablando específicamente de estas, van a expresar relaciones de tiempo o relaciones de lugar. Las conjunciones a veces es para relacionar ideas, ya sea que sean 2 ideas principales o con una idea principal con una idea que está subordinada. Por ejemplo, las de acá son para conectar ideas principales y justo las de la izquierda son algunas de las que existen para coordinar ideas, una principal y otra que es subordinada. Los determinantes, entre estos tenemos los artículos. Los primeros 2 son para singular, entonces se pueden traducir como uno, una, el, la, lo, y también se pueden traducir de otras maneras. Esto vamos a ver dependiendo del contexto. Recordémonos de que cuando traduzcamos las oraciones, estas tienen que tener sentido, tienen que tener lógica en español. Entonces, dependiendo de las palabras a las que estén acompañando, así vamos a traducir o elegir el equivalente que sea más adecuado para nuestro contexto. Luego también tenemos este artículo da, que es para los plurales, entonces se puede traducir como unos, unas, los, las y así sucesivamente. Ahora volvamos al párrafo.
tenemos el párrafo aquí dividido en las 3 oraciones que ya trabajamos anteriormente. Les aconsejo que pausen el video y, ayudándose de la lista anterior, busquen ustedes las preposiciones, conjunciones y determinantes. Ahora sí, continuemos y revisemos las palabras que encontramos. Lo primero que encontramos aquí es una conjunción. Aquí tenemos un artículo, preposición, preposición, artículo, preposición, conjunción. Este de acá es un pronombre, preposición y artículo. Y esto es solo en la primera oración. Y si se fijan, encontramos bastantes palabras funcionales. Recordemos que si bien estas categorías no contienen tantas palabras, pero sí son bastantes palabras, palabras que se utilizan bastante a la hora de hablar. Entonces no es de extrañar que encontremos tantas a pesar de que el párrafo sea pequeño. De estas palabras, las que más se repiten y a veces las que son más difíciles, de más difícil traducción, son las que les mencionaba, los artículos. Así que según ya sea que están acompañando a un sustantivo de tal tipo o de otro tipo, vamos a estar viendo cuál va a ser la traducción más correcta. Pero ya habiendo terminado con este paso, podemos pasar al siguiente, que es el paso número 3. Que es identificar palabras claves. Entonces, aquí vamos a buscar adjetivos, nombres, también vamos a buscar verbos y adverbios. Recuérdense de algunas de las terminaciones que hemos estado viendo de estas categorías. Les pueden ayudar a identificar adjetivos más fácilmente, así también como sustantivos. Pausen el video, háganlo por su cuenta y luego chequeamos las respuestas. Ahora bien, continuemos y miremos cuáles son estas palabras. Primero tenemos un sustantivo, aquí tenemos otro sustantivo, este de acá que es un verbo, que en mi caso no voy a estar subrayando los verbos, sino solo sustantivos, adjetivos y adverbios. Luego aquí tenemos un sustantivo y aquí tenemos otro que este no es un sustantivo, sino que es un verbo, que son pocas excepciones las que vamos a encontrar así y va a tener más sentido cuando lo vayamos a traducir. Pero bien, este no forma parte de la frase que tenemos acá. La frase, que la tengo señalada en verde, que sí está compuesta justo por un adjetivo modificando a un sustantivo. Luego tenemos sustantivos por acá también esta que es la forma presente perfecta. Si ustedes vieron el video anterior, se recordarán. Y esta de acá que es un sustantivo. Luego acá tenemos una frase, pero en este caso no es una frase tan habitual como la anterior que vimos, que es adjetivo y sustantivo, pero aquí tenemos un adverbio modificando a sustantivo o al sustantivo en este caso, no a toda la oración, pero sí al sustantivo. Luego tenemos los sustantivos, también por acá sustantivos. Este de aquí, que es un verbo, otra vez una frase, en este caso un adjetivo, adjetivo modificando a un sustantivo, sustantivos y otra vez adjetivo modificando a sustantivos. Ahora bien, que ya tenemos el desglose, que hemos hecho esos 3 pasos, ya hemos identificado las palabras que tienen mayor significado y las que nos puede costar más a la hora de traducción, que son justo las últimas que marcamos, que ya las tengo en blanco y en verde. Si no se recuerdan de la traducción de estas palabras, o si no son palabras desconocidas para ustedes, pueden ahorita tomar un diccionario y
repasar el significado de estas palabras. Cuando ya hayan terminado, regresan al video para traducir juntos y hacer el paso final de traducir oración por oración. Ahora sí continuamos, ya sea que hayan ido a buscar su diccionario y buscado las palabras o que vayan a ir buscando las palabras sucesivamente mientras vayamos traduciendo. Sigamos y vayamos traduciendo palabra por palabra. Esta palabra ustedes probablemente ya la conocerán, que esta es contabilidad y esta de aquí también es contabilidad. Entonces, para no decir contabilidad y contabilidad, lo vamos a dejar solamente como contabilidad. Pasará que nos encontraremos casos como estos, en donde dos palabras que si bien se pueden parecer o no, pero no son exactamente iguales, tienen a veces el mismo equivalente en nuestro idioma, en el español. Entonces así lo que hacemos es para evitar repetición, solo utilizar una de ellas, ya que para nosotros es indistinto. Luego el verbo, entonces tenemos contabilidad, el verbo que como es aquí su forma singular decimos es. Aquí tenemos trabajo. Lo que vamos a hacer es cuando encontremos artículos como este que no sepamos cuál traducción vamos a utilizar, vamos a irnos a la palabra a la que están acompañando. Entonces es trabajo. Entonces decimos, no decimos lo trabajo, la trabajo, sino decimos el trabajo y este o que muchas veces en muchos casos se utiliza como de. Y aquí tenemos sharing, que ustedes probablemente conozcan este verbo, pero en vez de una terminación ing, solo una e al final que significa como compartir. Entonces, esta palabra no es puede parecer que sea un adjetivo, como decir compartiendo, pero no está modificando acá información como podemos pensar y tampoco es un sustantivo, más bien es como un verbo, pero en otra manera que podemos encontrar en inglés. Pero en este caso, como es más complicado, no se preocupen, no se van a enfrentar a ejercicios así normalmente, pero vamos a traducirlo como compartiendo, como conservando esa esencia que tienen las terminaciones ing, que son continuas. Entonces, compartiendo. Primero, cuando tenemos frases así, traducimos el sustantivo y después el adjetivo. Entonces decimos información. ¿Pero qué clase de información? Información financiera. Este about lo traducimos como acerca. Y aquí tenemos esta palabra business, que es negocios. Entonces decimos negocios acerca de que un negocio, porque sabemos que aquí este es el singular, entonces decimos acerca de un negocio. Este tú es para o a, entonces aquí tenemos managers. Estos serían como supervisores, a los supervisores o gerentes. Y esto de acá, que es shareholders, inversores. Entonces tenemos inversores, pero también podemos encontrar otro sinónimo que es accionistas. Entonces tenemos personas, acá people, este es un pronombre, personas, quienes, la forma perfecta, entonces esto lo traducimos como han invertido en el negocio. Entonces así es como vamos traduciendo palabra por palabra. Si ustedes no conocen las palabras, pueden ayudarse del diccionario. Y así es como tenemos la traducción. Y así es como traducimos una oración. Palabra por palabra vamos buscando el significado y y los determinantes y adjetivos los vamos traduciendo, buscando su equivalente, ayudándonos de los sustantivos a los cuales van acompañando. Entonces, otra cosa que tenemos que también tomar en cuenta es que
la información que está en paréntesis la vamos a dejar en paréntesis, porque es una información explicamos, porque justo tenemos contabilidad, es el trabajo de compartir información financiera sobre un negocio a gerentes y accionistas. ¿Y quiénes son estos accionistas? Que es justo a lo que está explicando la información en paréntesis. Personas, aquí que tendría que ser personas quienes han invertido en el negocio. Entonces, este mismo proceso es justo el que vamos a repetir con la siguiente oración. Como aquí les decía, este de acá es un adverbio, pero en el caso como en el mismo caso de los adjetivos, primero vamos a traducir el sustantivo o la palabra a la que están modificando. Entonces tenemos communicator. Esta la vamos a traducir como sustantivo, que sería comunicando o comunicación. En este caso, pega más la palabra comunicando. Entonces, effectively es de manera efectiva o efectivamente. Tenemos esas dos traducciones posibles. Ustedes eligen la que les sea mejor. Entonces, comunicando efectivamente, aquí tenemos esta que señalamos como una palabra de funcional. Entonces, primero traducimos la palabra de contenido y luego la palabra funcional. Entonces decimos información. Entonces sería esta información y el verbo que es acá es y esta palabra que como tal puede significar llave, pero en casos así, según el contexto, la podemos traducir también como clave. Entonces podemos decir es clave. Esta palabra de acá que es éxito, success, y esta de acá que es negocio, y aunque tenga dos S, en realidad es la forma singular. Entonces, revisemos las palabras funcionales. Tenemos to, que puede ser para, y como dijimos que este es éxito, entonces no decimos para lo éxito, sino decimos para el éxito. ¿El éxito de quién o de qué? Entonces decimos de este que es todos o todas o cada negocio. Se puede traducir de diferentes maneras, pero este sería como todos o cada negocio. Entonces, así es como tenemos la traducción final. Comunicar efectivamente esta información es clave para el éxito de toda compañía. Y no se olviden de los signos de puntuación, por ejemplo, como el punto final. Y ahora sí, pasemos a traducir la última oración. Aquí tenemos primero este que es un pronombre. Así como los pronombres sí tienen traducciones más exactas. Por ejemplo, esta es para decir aquellos, pero aquellos justo es la traducción porque es para decir cosas que están lejos pero que son plurales. Entonces, aquellos, who, este sí es un pronombre, quienes, este que es un verbo que se traduce como dependen y esta es una preposición. Entonces vayámonos a la frase. Tenemos un adjetivo, terminación AL, si se recuerdan este ya lo traducimos, y esta es información financiera. Entonces aquellos que dependen de información financiera o podemos decir de esta información financiera incluyen, aquí tenemos un adjetivo, usuarios, este que de acá users es usuarios, usuarios que internos, y tenemos la información en paréntesis. Esto a veces va a pasar de que tenemos que traducir estas palabras funcionales de manera junta. Entonces, miremos primero los sustantivos. Tenemos el sustantivo gerentes y empleados. Aquí tenemos compañía. Entonces, esta de acá, such as, la traducimos juntas. Entonces decimos gerentes, como los, a veces dos palabras las vamos a traducir como una o podemos utilizar la otra traducción que sería como tales como, y como tenemos acá plural decimos los gerentes porque no vamos a decir les gerentes, podemos decir ya sea los o las gerentes, y
en, que significa y, empleados de la compañía. Luego también tenemos otra vez la misma conjunción y, tenemos un adjetivo, entonces decimos usuarios externos. Usuarios externos, otra vez, como bancos. Y esta de acá que es inversores, entonces en vez de decir y, la vamos a adecuar para no decir y inversores, sino e inversores. Y así es como vamos adaptando las palabras según el contexto. Entonces tenemos la traducción final. Aquellos que dependen de información financiera incluyen usuarios internos, tales como los gerentes y empleados de la compañía, y usuarios externos, tales como bancos e inversores. Entonces aquí tengo el párrafo ya traducido, que nos quedaría de esta manera. Y si se fijan, es una técnica la que vimos ahora de paso a paso, pasos sencillos, pero al no tener dominio de vocabulario, que es totalmente normal, lo que tenemos que hacer es aprendernos algunas traducciones de las palabras funcionales, también a identificar las categorías para que no nos perdamos y no desperdiciamos tiempo en los diccionarios buscando palabras que a veces no vamos a encontrar ahí. Y también otra cosa que tenemos que hacer es prestar atención para que siempre cuando traduzcamos las palabras que elijamos tengan lógica en español. Entonces esos son los principales consejos que les daré. Espero que les sirva, que la puedan poner en práctica y sin nada más que agregar, muchas gracias por su atención.